Estimados hermanos, estamos en la charla número 13, en la exposición número 13. Le pedimos al Señor que nos ilumine a todos para entender esta revelación a la cual me ha dado acceso, y yo quiero darle acceso a ustedes también. Como en las anteriores exposiciones, yo hablé mucho de que el 2010 vino una revelación a mí que fue constante, que me marcó, sobre que Dios es un Dios, el Dios de la Biblia, Jehová, el Dios de la Biblia, es un Dios tecnológico. Y este libro que me marcó, que yo leí prácticamente 5 meses después del terremoto, se llama El Código Secreto de la Biblia, del cual lo he nombrado mucho, pero no les he dicho nada a ustedes. Así que iba a hablar hoy día sobre otro asunto, espero alcanzar también ese título, pero quiero tirar pequeñas líneas, o a lo mejor hablo completamente, sobre de qué se trata este libro, o estos dos libros del Código Secreto de la Biblia. El Código Secreto de la Biblia fue escrito en la época, por ahí por la década del 90, por el rabino libanés, disculpen, que se llama este señor, lo hemos anotado por aquí, Eliyahu Rips. Eliyahu Rips es un rabino libanés que era experto en teoría de números, un científico, trabajaba, hacía clases en una universidad de Estados Unidos, no me acuerdo en este momento, y finalmente cuando él ya saca un paper, lo que se dice un paper ahora, sobre esta investigación del Código Secreto de la Biblia, lo saca en una revista científica que se llama, aquí la tengo anotada por aquí, la revista científica, ya la vamos a encontrar. La revista científica en la cual, digamos, cuando él la publica, todos quedan muy consternados, todos quedan muy estremecidos porque es una revista científica y estaba publicando sobre la Biblia, que se toma como algo religioso, nunca la Biblia se ha tomado como algo científico. Entonces incluso vienen revueltas, vienen problemas con las personas que eran los que estaban a cargo de esa revista científica, que la vamos a nombrar, porque ellos tenían el celo de que podían pensar de que ellos estaban avalando que el Dios de la Biblia existía a través de este programa, ¿cierto?, de que el Código Secreto de la Biblia fue publicado como un paper científico, lo que se llama hoy día paper científico. Ahora, el Código Secreto de la Biblia no es algo de ahora, no es algo del año 1990, de la década del 90, viene muy atrás. Viene del siglo XII, se habla de que los primeros que empezaron a tratar de descubrir, que pensaban que había un código en la Biblia, eran los rabinos por ahí por el 1912. Ellos intentaron descifrar este código, pero todo lo que hicieron, que estos tipos se llamaron los cabalísticos, fue inútil porque no existían prácticamente los elementos que existen hoy día actualmente como para descifrar ese código. Entonces, las primeras investigaciones lo hicieron estos rabinos de 1912, ¿cierto? En el siglo XVIII apareció un señor que se llamaba Gabón de Vilna, que fue el primer investigador de la Biblia más serio. Y este señor
logró descubrir estos saltos que tiene la Torá, que quiero hacer una aclaración, una equivocación que he cometido. La Torá, que también se llama el Pentateuco, los 5 libros escritos por Moisés son 5, yo dije que eran 4, la verdad que cada vez que decía 4 yo sabía que eran 5, pero no me acordaba el otro. Y decía, tengo que decirlo. Bueno, sabemos uno es Génesis, el primero, porque Génesis es el primero, el otro es Éxodo, porque es cuando ya Israel logra ser libertado de los egipcios y llega a su tierra. Está Levítico, y sé que es Levítico es otro, Números es otro, y hay otros más, pero el quinto no me acuerdo en este momento. Pero hago esa aclaración que son 5 libros, o sea, Pentateuco, la palabra penta es 5. Tenemos que Brasil es el pentacampeón porque tiene 5 títulos mundiales de fútbol, de selección, entonces penta es 5. Por eso se le dice el Pentateuco. Entonces, este señor Gabón de Vilna fue el primero que hizo una investigación más o menos seria y logró esto que les decía yo, que logró saltándose 50 letras a las 50, de los 5 libros a las 51. Esto como que se lo entregué como que era Newton. Sí, Newton no fue el que hizo esto primero, Newton tenía ese elemento ya porque Newton apareció después, un investigador posterior del siglo XVIII. O sea, perdón, Gabón de Vilna del siglo XVIII y Newton es posterior. Y Gabón de Vilna, como digo, saltaba a las 50 letras, a las 51 en Génesis le salía la palabra la T, y en el libro que sigue, que era en Éxodo, la T, y así saltándose a las 50 letras. Luego venía la H, luego venía la O, y finalmente salía la palabra en los 5 libros, Torah, que tiene 5 caracteres, etcétera, en la Biblia. Entonces, este señor Gabón de Vilna fue el primero que tuvo cierto éxito para lograr empezar a sacar este código encriptado que está en la Biblia. Ahora, Don Isaac Newton no era judío, pero tenía tal atracción por la Biblia que aprendió hebreo y pasó muchos años intentando descifrar el código que él suponía que estaba en la Biblia. Pero esto realmente estaba fuera de su alcance, al no existir la computadora que existe hoy día, al no existir los computadores modernos, digamos, que fueron los que le dieron el verdadero impulso para que el código se pudiera descifrar. Se cree que don Isaac Newton en la Universidad de Cambridge, algunos dicen, dejó muchos escritos que están ahí guardados, empolvados, y muy poca gente los conoce, de todos los estudios que él hizo tratando de descifrar ese código secreto que está en la Biblia. El rabino de Praga, I. Michel Weismaster, fue realmente el rabino más moderno. Afirmó que la Biblia tenía un código encriptado. Este caballero, este rabino, pasó por la Segunda Guerra Mundial, peleó en el tiempo del nazismo, y terminada la guerra, siguió en sus trabajos del código. Copió a mano en tarjeta toda la Torá, sin capítulos ni versículos. Mire, resulta que tenemos que hacer como un pequeño paréntesis. Cuando se encuentra en Qurrán, ¿cierto? Unas cuevas altas, mire, las cuevas altas de Qurrán, donde se encontraron copias de la Biblia muy antiguas, donde están prácticamente todos los libros de la Biblia, faltando creo que uno o dos de todo el Antiguo Testamento. Estas cuevas, un sector de Israel, con Qurrán, se encuentran por casualidad porque habían habían unos beduinos que estaban esperando una comitiva de camellos que pasan por ahí. Y estos tipos tenían que pasar varias horas
que llegaba, digamos, la caravana, y resulta que estos eran unos cerros altos, así como cortados a pico, o sea, eran como, y tenían los estratos, los diferentes estratos de la montaña, así parecido como es Petra, pero Petra es una ciudad, ¿cierto?, que está horadada en la roca. En este caso no había la ciudad, sino que habían cuevas altas. Por ejemplo, 15 metros más arriba hay una cueva. Y esa cueva era inaccesible porque había que escalar prácticamente. Y estos tipos aburridos, estos beduinos que esperaban la caravana, empezaron a tirar piedras para arriba, y que la chuntaba a la cueva, y de repente uno sintió que se había producido como una quebrazón de algo, de una tinaja, una cosa así. Y estos beduinos seguramente tenían las condiciones para escalar y lo subieron y encontraron unas tinajas ahí. Y ahí estaban en estas tinajas, en varias tinajas, estaban estos famosos manuscritos de Qur'án, famosos, ¿cierto? Que existe un museo en Israel, ha venido el argentino, hay un argentino israelita que es judío, que está a cargo de este museo, ha venido varias veces acá a Chile, a donde está el Congreso Nacional Antiguo, donde una vez al año, ¿cierto?, dan una charla muchos sabios del mundo. Ha reunido ahí el, el senador Gerardi, está a cargo, digamos, trae incluso premios Nobel. Ha venido este señor a explicar de qué se trata este hallazgo que se hizo, que formó un museo hoy día en Israel. Y esto se trata de que en esas tinajas se subieron estos beduinos para ver qué es lo que habían quebrado, y se encontraron con esas tinajas, y habían cueros de cabra, estaba escrita la Biblia, estaba escrito, se data como a 3.000 años atrás, dividida a 3.000 años atrás, casi en el tiempo de todos los profetas, digamos, copias muy frescas en ese tiempo, de los esenios, se le llamaba los esenios, esta gente que cuidaba celosamente la Biblia habían quedado ahí. Y hay un museo ahora, se dice que el argentino, yo lo escuché, él explicaba que el 70% de lo que hay ahí son costumbres de Israel antigua, y se aprendió mucho cómo eran los israelitas de ese tiempo, y el otro 30% es la Biblia, pero faltan como 2 libros, no sé exactamente. Pero esos escritos estaban en cueros de cabra, y los cueros de cabra, después de tantos años, se partieron completamente, se partieron y quedó como un rompecabezas. Incluso como eran escritos cuando los cueros de cabra estaban, ¿cierto?, frescos, y todo, estaba todo de corrido, ahí los diferentes libros, el libro de Isaías, el libro de Ezequiel, etcétera, por decir algo. Y entonces, como se rompieron estos cueros, se quedaron así como secos, como un rompecabezas, hubo que hacer un estudio genético del genoma de cada cabra para primero separar todo el rompecabezas que era de una cabra, que tenía un genoma, con el rompecabezas de otra cabra. Cuando ya tenían el de una cabra, otra cabra, empezaron a rellenar el rompecabezas, y entonces empezaron a aparecer las Biblias, las frases y los libros que estaban ahí. Y de eso se hizo un museo. Ahora, hago un alto. Científicamente esto le da la autoridad a Israel para decir: nosotros realmente vivimos ahí, fuimos un país que tenemos raigambre cultural ahí, que tenemos, científicamente tenemos una base, porque muchos países niegan que los judíos fueran una nación, y dicen que los judíos han estado en todas partes, y es un cuento, es una historia, es que las Naciones Unidas, porque los americanos, porque hay muchos judíos en Estados Unidos, en Inglaterra, y todo eso, digamos, ayudaron a los judíos que, en fondo, a que tuvieran patria, como quien dice, regalando una patria que no existe. Y la verdad es que ellos tienen una base científica muy fuerte, que indica que ellos sí vivieron ahí y que tienen derecho a ese territorio. Pero eso será motivo de otro estudio, porque la verdad que toda la vida el pueblo judío, digamos, se le negó de que ellos tenían base histórica para afirmar que ellos estaban ahí. Ahora, encontrado este hallazgo, estos famosos beduinos dieron, ¿cómo se llama?, aviso al pueblo de Israel, a las autoridades, y esto ahora es un museo. Entonces, en estos cueros de cabra, se da toda la Torá, pues esos 5 libros, por ejemplo, los 5 libros de Moisés, están, y todo, la Biblia está sin versículos ni capítulos. Esa era la característica.
en que los versículos y capítulos, que entonces los que lo escribieron después, que los que traspasaron a otro idioma, lo hicieron quizás para puntualizar, para estudiar. Entonces resulta que eh, cuando se meten al código, RIPS, Eliyahu Rips pone todo seguido, todo seguido, digamos, toda la Biblia seguida, todo lo que estaba ahí seguido, los 5 libros, en este caso él encontró código en los 5 libros de Moisés, en la Torá, en el Pentateuco. En los 5 libros de Moisés encontró el código secreto. Y entonces la coloca de corrido y forma unas plantillas. Y esas plantillas, digamos, por ejemplo, ay, no sé, 85.000 letras, no sé. Y esas plantillas son en 2 dimensiones. De ahí tenemos con un eje cartesiano XY. Estoy explicando todo este asunto como es entonces. Tanto que he hablado del código que me impresionó y no llevo varias exposiciones y ahora explico lo que es el código, lo que yo, lo que poco que he aprendido de él. Entonces este caballero Michel Wellmaster de Praga siguió con sus estudios del código y obtuvo algunos éxitos. Copió a mano a tarjetas toda la Torá, ¿ves? De corrido, nada de versículos ni capítulos. Y él, digamos, inventó un método que se llama método de las letras equidistantes. No tenía ordenadores y eso hizo que fracasara, pero el método de las letras equidistantes es que él tomaba una letra y decidía saltarse lo que él quisiera, intervalo de 10 letras que no se las saltaba y leía en un libro. Después lo leía en otro, etcétera, etcétera. Y fue obteniendo algunos resultados. Pero finalmente llega Eliyahu Rips, el que escribe el código secreto de la Biblia. Este señor que en el año 1900, perdón, en la década del 92, junto con un periodista del Washington Post que lo anima a escribir. Él escribe el libro y el otro le va explicando, y es un bestseller en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Poco conocido en Chile, por supuesto. Eh, Eliyahu Rip, él puede descifrar el código porque ya existían los ordenadores modernos. Sin la informática moderna es imposible descifrar el código. Es imposible. O sea, el código secreto de la Biblia estaba guardado para el final de los tiempos. Los códigos encriptados en la Biblia se pudieron ser descifrados solo en el plano cartesiano XY. Pero este señor Rip, como le dije anteriormente, sospechaba que este código no es un código plano, es un código que está en 3 dimensiones. Ahora, el código es como un ajedrez. Este tiene, ¿cierto? Todos los cuadritos del ajedrez, en este caso cada cuadrito hay una letra. Lo que sí que el código se descifra todo en el idioma hebreo. Y usted puede leer palabras verticalmente, como jugadas verticales el ajedrez, horizontalmente como jugadas horizontales el ajedrez, en diagonal como jugadas diagonales el ajedrez, también como un caballo, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. El código tiene una fórmula que el RIPS prácticamente la mejoró, porque ya usaban alguna fórmula los rabinos antiguos, y que esa fórmula, digamos, le dio buen resultado. Por eso es que finalmente él escribió en una revista científica un paper que se llama Hoy Día. Existe mensaje, entonces, ¿qué es lo que pasa en el código? ¿Qué es lo que hay en ese código? ¿Qué es lo que se ha descubierto? Existen mensajes diferentes en la Biblia a lo que dice la Biblia por fuera. Mensajes secretos y ocultos, encriptados, y pueden extraerse usando
un método que se llama LELS igual 10. Mensajes ocultos cuando lees la Biblia. ¿Cuándo aparecen estos mensajes ocultos? No cuando la lees letra a letra, sino que cuando te decides saltarte intervalos las letras. Tú dices, voy a leer esta letra y me voy a saltar 3 intervalos. Luego leo esta otra letra y me salto otros 3 intervalos. Lo puedo hacer vertical, horizontal, etcétera. Lo puedes hacer también, como decíamos, ese caso que apareció en los 5 libros de la palabra Torá. Partiendo de la primera letra, Santa 50, como le digo, descubierto sin los ordenadores modernos. Entonces, estos mensajes ocultos empezaron a aparecer por todos lados. Existe un programa informático preparado por el rabino Eliyahu Rip que descubre códigos y los descifra. Mientras más corto es el salto de las letras del ordenador, más sorprendente el hallazgo. Entonces, como decíamos, se escoge primero una letra y luego el intervalo. Yo voy a decir esta letra y voy a darme un intervalo de 3. Me pego un salto de 3, un salto de 4, un salto de 10, un salto de 20, un salto de 30, etc. En 1985, RIP, cuando recién comenzó, desarrolló un programa para descifrar código, buscaba modelos simples, ocultos. Hicieron una lista de todos los rabinos más importantes de la historia, sus fechas de nacimiento y muerte, y la buscaron en los códigos. Tenían una posibilidad estadística casi nula de encontrarlo. Era muy difícil de encontrarlo. Y sin embargo encontraron prácticamente todo aquello, la información en la Biblia. Entonces decidieron publicar en una revista científica que se llama Ciencia Estadística. Ahí publicó Rips este paper o estudio que trajo mucho revuelo. Aparecieron ciertos los señores ateos y científicos ateos que no les gustaba el asunto. No les gustaba, obviamente, que vengan a decir que en la Biblia hay un código secreto, que hay un código que está escrito toda la historia de la humanidad. Era desagradable para ellos. Esa revista era una revista científica, que es donde generalmente los ateos abundan en la revista científica. Había un código de la Biblia entonces y solo se podía acceder por medio de la informática. Actualmente siguen saliendo noticias que pueden comprobarse que están hace mucho tiempo en el código bíblico. Es decir, lo que los autores, porque hay muchos que se han metido mano a este código, los autores siguen trabajando en noticias actuales que salen y las buscan en los códigos y salen. En la Biblia salen. Ahora, pero el código secreto de la Biblia tiene una historia interesante, porque resulta que muchos decían, los opositores, ¿cierto? Los detractores decían, claro, se pueden buscar cosas cuando ya se saben. Por ejemplo, pongámosle, la destrucción de las Torres Gemelas se buscó y salió ahí, sale en la Biblia. Claro, pero busquemos cosas del futuro, que nadie las sepa. Y eso es más difícil, es cierto, es más difícil de buscarlo en el código. Pero sí el código secreto se hace famoso primero porque se descubre algo del futuro. Resulta que en el tiempo en que se está desarrollando el código es difícil el nombre de este caballero, que se llama, ¿cierto? Eliyahu Rips. Estaba gobernando Israel el presidente Rabin, Sharin, no sé cuánto se llama el caballero. Y este señor Rip descubre que decía ahí en la Biblia que a Rabin lo iban a asesinar. Y es interesante porque él trata de ponerlo en aviso a Rabin. Y cuenta en el libro, el primer libro que escribe él, o sea, que en realidad lo escribió él, que me gustaría
averiguar, porque lo tengo anotado, ¿cierto? ¿Cómo se llama el periodista del Washington Post que escribe el libro, que fue un bestseller, que trata de Rabin, perdón, decirle a Rabin que tenga cuidado porque en la Biblia hay un código que dice que lo van a asesinar. Y solo logra llegar a uno de los generales más importantes de Rabin. Nunca logra hablar con Rabin, porque Rabin realmente no era un creyente en la Biblia, no creía mucho en la Biblia. La cosa es que pasa un año y Rabin es asesinado. Entonces quedan todos, ahí hay un acontecimiento futuro que en la Biblia estaba codificado ahí y la Biblia lo dice. Entonces los tipos prácticamente entran con los que estaban escribiendo código, habían varios trabajando, no eran solamente Rip, eran varios científicos y entran como en histeria y aparece otra información, por ejemplo, cuando Arafat, que hoy día está muerto, ¿cierto? Arafat, recuerda que se atrincheró por ahí por un lugar y los israelitas le tiraron bombas y cuestiones, el tipo estaba ahí y ahí el código decía que si seguía atrincherado ahí eh, Arafat, venía la Tercera Guerra Mundial y le fueron a decir. De hecho, ahí fue lo interesante que sí le lograron decir, sí lograron hablar con Arafat. Y Arafat era un tipo extremadamente creyente, creía, era como, ¿cómo se dice una palabra? Cuando una persona cree en los designios, no creía en el Dios de la Biblia, sí, porque él era árabe, él creía en Mahoma, pero sí creía en los designios del destino y tuvo miedo. Arafat sí tomó en serio lo que Rabin no tomó en serio. Pero curiosamente, Arafat no cambió mucho y sin embargo no vino la guerra, no vino la Tercera Guerra Mundial. Entonces se llega a la conclusión que como que en este código salen dos posibles futuros. Hay dos posibles futuros. Bueno, curioso porque hay cuando uno estudia, yo cuando estudié construcción, no sé por qué estas carreras están sobrecargadas de tantas materias que que le enseñan a uno que no tiene nada que ver con la carrera de uno. Me enseñan a mí, eh, no sé, óptica y no sé, mecánica cuántica. Y de mecánica cuántica aparece la famosa, ¿cómo se llama? Ah, una fórmula, ¿cierto? De fórmula indeterminada, no sé si es Schrödinger o tiene otro nombre parecido a Schrödinger, donde la ecuación de la indeterminación de Schrödinger, porque estar pecando de la palabra del nombre exacto, no lo sé, pero del hombre, en el cual habían dos variables x siempre quedaba en función de y o y cuando despejaba y uno quedaba en función de x, pero nunca podía despejar las dos. O sea, habían dos posibles futuros. A lo mejor eso es cierto, que hay dos posibles futuros. Entonces, en ese caso de Rabin se cumplió el futuro que ellos leyeron en el código. Pero en el caso de Arafat no hizo mucho caso, sí, tuvo miedo, se mostró mucho miedo, le creyó, lo escuchó y lo tomó en serio, pero no cambió mucho en ese aspecto. Y sin embargo no se produjo la Tercera Guerra Mundial. Entonces, todo esto hoy día ha pasado mucho tiempo de que escribieron el código y tienen mucha experiencia esta gente. Pero yo les voy a decir algunas cosas que fueron descubiertas en el código. En primer lugar, se pusieron en el código 50 presidentes de Estados Unidos y se descubrieron la fecha de nacimiento, cuánto vivieron, salió toda la Biblia, en qué ciudad vivieron, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos datos sobre ellos. Entre otras cosas, ya voy a empezar a dar un recuento porque esto solamente quería hablar un poco para entrar a los temas. Todos los acontecimientos humanos más importantes aparecen si uno los busca, aparecen en el código secreto de la Biblia, usando los métodos de RIP. Por ejemplo, el primer vuelo de los hermanos, estos hermanos, me acuerdo, hermanos Wright, que fueron los primeros que volaron, las
las primeras avionetas, no sé, aviones antiguos, los primeros que pegaron el primer vuelo, aparece en este portento. Aparece que apareciera en estos nombres, estas personas ocultas en la Biblia, las posibilidades estadísticas eran casi nulas. Aparece, por ejemplo, cuando el Apolo 11, el hombre llega a la luna. ¿Mm? Aparece Napoleón, en la misma cuadrícula aparece, por ejemplo, una misma cuadrícula, aparece Napoleón, Francia y Waterloo. Las tres palabras. Hola. Ahora puede aparecer, me parece una palabra puede ser vertical, la otra puede ser horizontal, etcétera, pero aparecen en la misma cuadrícula, porque se hicieron muchas cuadrículas. No se hizo solamente una cuadrícula con todas las escrituras por decir así, de los 5 libros, sino que se dividieron en varias cuadrículas. No sé, por ejemplo, una cuadrícula podría tener en el plano cartesiano 30 letras por un lado y 20 letras para el otro. Y en esa cuadrícula, por ejemplo, aparece la palabra Napoleón, Francia y Waterloo. Aparecen los nombres de todos los grandes científicos el impacto de su descubrimiento. Edison, por ejemplo, dice Edison, electricidad y bombilla, en la misma cuadrícula. Edison, electricidad y bombilla. En Einstein dice Einstein, ciencia que derribó la realidad presente, y nombra a Isaac Newton, o sea, nombra al que tenía la otra realidad científica, que era la mecánica que no producía cambios químicos, sino que y de Einstein aparece con la mecánica, con la ciencia, digamos, ¿cierto? Con la física prácticamente que produce cambios químicos y cambios atómicos, que es la ciencia, la física nuclear. Él dio el paso a la ciencia. Sí. Y aparecen en una sola cuadrícula Einstein y la palabra ciencia, y dice derribó la realidad presente, y después dice Isaac Newton, una misma cuadrícula. También en una misma cuadrícula dice crisis del 29, colapso económico, bolsa, depresión. O sea, dice crisis del 29, todo eso junto. Colapso económico, bolsa y depresión. Como digo, puede ser una palabra horizontal, otra vertical, otra puede estar usando el método, ¿cierto?, que van saltando letras. En otra cuadrícula aparece, por ejemplo, nacimiento de USA, Estados Unidos, Revolución Americana, y sale la fecha 1776. En otra cuadrícula dice Revolución Rusa, 1917. En otra cuadrícula, estoy hablando de conclusiones del código, Segunda Guerra Mundial. Hay muchos códigos sobre Hitler, o sea, la Segunda Guerra Mundial dice Hitler con su nombre, Hitler, nazi, enemigo, hombre malvado y masacre. Todo eso sale en una cuadrícula. En otra cuadrícula sale, por ejemplo, ataque a Pearl Harbor, los golpearán, destruir, aniquilar. En otra cuadrícula dice Holocausto atómico, Japón, 1945. En otra cuadrícula dice presidente Kennedy, morir, Dallas. Oswald, que fue el asesino, también dice la palabra Oswald, asesino que asesinará. Y dicen, ya no quise poner más ejemplos, que también sale Oswald, asesino Ruthven, el otro que lo asesinó, que lo agañó prácticamente, nunca se pudo saber el asesinato de este tipo. Entonces, la verdad que este tipo de código no lo tiene ningún libro. De hecho, este código secreto de la Biblia se lo pasó para un alto agente, un alto comando norteamericano, experto en código, en descifrar código, en desarmar código, en hacer código, y dijo, no hay nada que hacer. Aquí hay un código completito. Aquí hay un código y no hay nada que hacer. A él se le dieron las pautas.
para que lo probara. Por supuesto que tiene sus detractores. No hay nada que no tenga detractores. O sea, así que yo que he hablado tanto del libro que a mí me impresionó, yo leí dos libros con conclusiones y luego leí un libro de un detractor que decía que a lo mejor que él había metido letras al libro de Moby Dick y que también salían códigos, pero pocos. El RIP dice que hay como tres, cuatro coincidencias, pero no lo mismo que acá, pues acá es constante, o sea, salen miles de datos. Es la historia de la humanidad prácticamente completa. Es la historia del sistema solar completa, es la historia del cosmos completa. Es sencillo esto porque resulta que Moisés subió a la nave y mientras Moisés, ¿qué escribió Moisés? La verdad que Moisés lo que escribió fueron los acontecimientos que él vio y Dios también le dio una reseña, el Dios el de la nave, en lo cual, ¿cómo comienza el hombre? Desde Adán, ¿cierto? Porque él nunca vio a Adán, él nunca vio el diluvio, eso no lo vivió, nadie lo sabía, se había perdido la historia, aunque hay señales en todas las civilizaciones de diluvio, lo haremos en otra oportunidad, de todas las diferentes civilizaciones que tienen recuerdos del diluvio universal. Y aunque los científicos creen que no fue un diluvio universal, la verdad que se puede llegar a decir que fue un diluvio universal. Ellos piensan que fue un diluvio en la zona de la Mesopotamia, porque eh, en las escrituras cuneiformes de los sumerocaldeos, la ciudad de Ur, aparecen escritos sumerios que hablan de un diluvio, pero un diluvio como Gilgamesh, que viene a ser como Gilgamesh, viene a ser como un Noé sumerocaldeo, digamos, el que tiene un diluvio en esa zona, digamos, ahí nomás. Vamos a explicar después todo eso, porque todo eso tiene su explicación. Ahora, lo que quiero decir es que incluso a Rip le dicen, ¿dónde está botado el codificador? A Rip le dicen que el codificador está metido en la arena, en la tierra de Sinar, que es una zona que él que trató de entrar, que es un país árabe, y no lo dejaron. Él fue a buscar el codificador, o sea, digamos, el aparato que hay un aparato enterrado ahí, que tiene, que tiene de los secretos del código secreto, un aparato muy antiguo, de una nave, por decir así. En este caso, me parece que es un país que siempre se me olvida árabe, que siempre ha sido enemigo de Israel, uno de los países árabes más importantes que tuvieron en la guerra de los 6 días. Otro día lo diré. Bueno, espero que métanse ustedes a la internet, lean todo lo posible sobre el código, van a salir siempre, como les digo, gente que afirma a positivo, gente que afirma a negativo. Pero muchos que afirman negativo también son enemigos de Israel y podemos decir que son gente interesada en demostrar que esto no es verdad. A Israel siempre han querido decir que Israel no tiene derecho sobre la tierra de Canaán. Al menos los cueros de Qur'án encontraban si realmente le hacemos caso a los científicos, tienen pleno derecho, tienen ellos pleno derecho. Bueno, este es un preámbulo. Lo que yo quería hablar hoy día era otro tema, porque estábamos hablando yo di una lista de temas que el Señor me dijo, entrega estas herramientas porque si realmente van a manejar el Dios de la Biblia, es un Dios, el Dios de la Biblia, Jehová el Dios de la Biblia, es un Dios tecnológico, tienes que entregarle herramientas, porque los pastores, mucha gente de la iglesia no tienen las herramientas. Y hay mucha confusión. Entonces yo hablé primero, ¿quién es el Dios Padre? Origen y naturaleza. Eso lo estoy hablando lo hablé ya prácticamente en el escrito 10, 11 y 12. Y también hablé quién es el Hijo, Jesucristo, origen y naturaleza. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es su origen, su naturaleza? Y ahora quiero hablar, porque lo tengo anotado, ¿quién es el diablo o Satanás, origen y naturaleza? Media hora. Lo primero que podemos decir que Satanás, el diablo,
es muy antiguo, probablemente el segundo en antigüedad, después de Dios. Quiero explicar. Muchas cosas que yo diga van a ser muy revolucionarias y la gente que es religiosa, que ya tiene un dogma, que quiere estar seguro en ese, como digo, todos le tienen miedo a lo desconocido, a lo que la ciencia dice, de aquí para acá está la frontera, de aquí para acá no se conoce. Pero todo científico tiene que pasar la frontera para descubrir cosas. Y la Biblia también, los estudios bíblicos tienen que ser pasando la frontera. Entonces lo primero que le quiero decir, que he dicho que Dios fue el primero de la raza del cielo. La palabra dice, yo fui el primero. Yo fui el primero. Todas las iglesias dicen que Dios es como eterno, porque el concepto eterno es un concepto imposible de entender. Que nunca tuvo un nacimiento imposible hay dos conceptos imposibles para el hombre de entender, infinito y eterno. Pero Dios prácticamente a nosotros nos quita ese problema porque Él dice, yo tuve un principio, pero yo fui el primero. Pero da a entender la Biblia también que después de Dios vino el enemigo, porque la palabra dice que el diablo fue perfecto en todos sus caminos. Hubo un tiempo en que el diablo anduvo bien, era perfecto, buscaba la santidad. Pero después el diablo tuvo un problema. Alguien dice la rebelión es el problema más grande, la rebeldía, es cierto. Pero yo creo que el problema más grande es la envidia. Todo nace de la envidia. Alguien se rebela contra alguien es por envidia. Cuando dice tú tienes más que yo, tú eres mejor que yo, ¿y qué te crees? ¿Qué mérito tienes tú para yo? Y vemos que la gran cantidad de violencia que está moviendo el mundo es la envidia. Todos queremos poseer lo que tienen los demás y no queremos, y nadie quiere, digamos, realmente reconocer que el otro se esforzó. En este caso Dios era más antiguo. En un mundo igual que nosotros, en un mundo igual que nosotros, en un planeta natural igual que nosotros. Pero cuando no existía nada, fue el primer ser viviente e inteligente que hubo. Dice la palabra muestra eso. Jehová fue el primer ser inteligente que. ¿Cómo llegó a ser eso? Es un misterio. Y todos provenimos de él después. Y Satanás fue como el segundo a bordo. ¿Y por qué digo que fue el segundo a bordo? El principio, este ser creado fuera de la tierra, porque es un ser de las estrellas. Estamos hablando de que Dios, Satanás, son un ser de las estrellas, de otras galaxias, no sabemos. Mire, vamos a hacer un pequeño alto, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Hubieron dos grandes sabios de este siglo, Hawking, ¿cierto? Creo que es inglés, no sé si es inglés, parece, el hombre que tuvo la enfermedad esta, que perdió la movilidad, pero sí podía pensar, extraordinario, sí ateo, sí, pero extraordinario. Y había otro ateo, Carl Sagan, norteamericano, que hace como 15 años murió de cáncer. Tuvieron una reunión en los dos, una reunión memorable, digamos, los dos grandes sabios del siglo. Y Carl Sagan dijo lo mismo que dice la Biblia, dijo, pero él era ateo, sin embargo, dijo, podría haber una civilización en algún lugar del cosmos, por ejemplo, que solamente eh, gobernara, manejara su planeta. Pero podría haber en otro lugar del cosmos una civilización más avanzada que ya manejara el sistema solar, por ejemplo, de la Tierra, ¿no? En el caso de otro planeta. O podría haber una civilización más avanzada todavía que entendiera y ya manejara todo el sistema de una galaxia. Pero el cosmos tiene millones de galaxias. O podría haber otro más avanzado que manejara todo el cosmos. Debe haber un parámetro más o menos. Aproximadamente, aunque hay mucha diferencia entre los científicos, aproximadamente existen como 200.000 millones de galaxias. Y cada galaxia tiene como 100.000 millones de estrellas. Multiplique 100.000 millones de estrellas por 200.000 millones de galaxias.
y la Tierra, digamos, desde el Big Bang, desde que comenzó el Big Bang, hasta hoy día las galaxias se van separando, se están expandiendo. Y ya desde que comenzó el Big Bang hasta ahora, si usted le quisiera recorrer en años luz, que un año luz, la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, si existieran naves a esa velocidad, eh, el año en luz es una medida de distancia física, que significa que si yo viajara a 300.000 kilómetros por segundo en una nave, ¿cuánto yo recorrería en un año luz? Entonces, esa distancia que recorro es la que corresponde a un año luz. Pero yo estoy viajando en tiempo y espacio. Y se supone que el universo tiene más o menos 13,5 años, 13,5 mil años luz. Porque los primeros telescopios miraban a 5.000 años luz. Después con el radiotelescopio se amplificó a 10.000 años luz. Los actuales telescopios girando en torno a la Tierra pueden ver, mirando con varios más, con radiotelescopios todos unidos, a 13,5 años luz, 13,5 mil años luz. Entonces, y se siguen descubriendo cúmulos y cúmulos y cúmulos. Entonces, no sabemos, Jehová no especifica si Él es Dios de la galaxia, si Él es Dios del sistema solar, no creo que el sistema solar, si es el Dios del cosmos, etc. Y también se cree que hay multicosmos. Hay teorías que hay miles de cosmos que están constantemente, como que hay miles de cosmos y que cada momento de una ebullición, como un queso podrido, una explosión, hay Big Bangs diferentes cosmos que están naciendo y otros están muriendo. Entonces, no sabemos eso no lo sabemos, pero sí sabemos que la Biblia dice que Dios, los cielos de los cielos de los cielos no lo pueden contener. Ahí está dando una idea, ¿no? Si los cielos de los cielos fueran galaxias, o si los cielos de los cielos fueran cosmos, o si los cielos de los cielos fueran multicosmos, sería extraordinario. No sabemos. Pero sí sabemos que este ser es extraordinario. Nosotros somos una civilización humana tutelada y formada por otra civilización mayor que nuestra que está en las estrellas. Y la Biblia habla claramente. Entonces, yo quiero aquí hablar de quién es el diablo, Satanás. Su origen y su naturaleza. Dice, fue buen y santo perfecto, todos sus caminos puros, pero hubo después de esto un punto de inflexión, hasta que fue hallada maldad en él. Hay un momento en la Biblia dice que fue perfecto hasta que fue hallada maldad en él. Vemos en Ezequiel 28 que la palabra habla de la creación de la persona de Luzbel. Hace quizás millones de años, en un tiempo. Y en ese tiempo el actual diablo era bueno y de confianza de Dios. Aquí estamos realmente entre una guerra angélica entre Dios, que tiene dos facciones angélicas que serían extraterrestres, obviamente, de dos grupos de ángeles, 2/3 de ángeles, contra uno que tiene 1/3 de ángeles. Ese que tiene 1/3 de ángeles está parapetado en una zona que se llama segundo cielo, que ya lo he explicado, y se ha mantenido ahí, digamos, cayó de posición obviamente porque antes vivía en el tercer cielo, no fue más aceptado ahí, puede subir con permiso, eso lo vamos a explicar, pero en el segundo cielo, digamos, se refortificó, también tenía naves y esas naves, y él tenía tecnología, y por último ocupó materiales para luego volver a tener el poderío. Y va a haber una nueva guerra, dice la palabra claro, que cuando venga el rapto hay una guerra antes, entre Miguel, el arcángel de la guerra, y Satanás con todos sus ángeles, y pierden la guerra, porque todo esto está escrito en el futuro, porque ya la tierra es pasado en ese lugar, en la morada celeste de Dios. Ezequiel 22, 12 al 16 dice lo siguiente, y dijo, hijo de hombre, levante endechas sobre el rey de Tiro, y dile así, ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Para hacer esto yo tengo que explicar algo. Poca gente sabe, primero, que Dios tiene una mente multilateral. Dios es un ser
que está presente en el pasado, remoto, millones de millones para atrás, todavía está ahí, porque parece que viene pasando de cosmos en cosmos, qué sé yo, tuvo su origen hace millones, pues billones de años, no se va a acabar y está en el futuro billones de años, está en el presente también. Entonces su mente es multilateral, la mente del hombre en cambio es presente prácticamente. Algo recuerda el pasado, no sabe nada del futuro. La mayoría de los seres no saben nada del futuro, salvo los profetas de Dios, que el mismo Espíritu de Dios se mete y les empieza a explicar el futuro. Ahora, aparte de la mente multilateral, como tiene mente multilateral, cuando le habla a un hombre en la Biblia, también Dios se está refiriendo a múltiples acontecimientos. A veces está hablando a un profeta de un acontecimiento futuro y de repente se va hacia el pasado, millones de años al pasado, o de repente vuelve al presente, y ahí la capacidad de la persona que pesca la Biblia, el interlocutor, ¿cierto? El que va a leer, digamos, este escrito en, en códigos también, porque hay códigos por fuera también, no solamente ese código encriptado por dentro, hay códigos por fuera para entender la Biblia. Significa que tiene que entender cuando está hablando de un ser y cuando se pasa a otro. Por ejemplo, en este caso, Ezequiel está hablando, dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Está hablando de un rey de Tiro, que sí existió. Existieron muchos reyes de Tiro. Tiro y Sidón, las capitales de los sirios fenicios, que fueron grandes navegantes, digamos, y que fueron los grandes mercaderes, que llevaban comercio a todo el mundo antiguo. Dile así, dice, está hablando a ese ser, pero de repente el Señor le está hablando al rey de Tiro y empieza a hablar que el rey de Tiro es un tipo y forma de diablo. Y ya le habla al diablo directamente a Satanás. Y le habla cuando en los tiempos antiguos, cuando Satanás no era malo, y de todo el proceso que sufre cuando se pervierte. Lo voy a leer. Dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Dile así, ha dicho Jehová el Señor, tú eras sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en la hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Las primicias de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Bueno, aquí es importante explicar varias cosas. En primer lugar, en la Biblia generalmente, no todo es literal, las piedras preciosas significan virtudes. Dice, todas estas virtudes tenía. Y cada piedra preciosa significa una virtud. Templanza, sabiduría, bondad, etcétera. Benignidad, etcétera. Tú, querubín grande protector. ¿Ves? En este caso, querubín, habla el Señor, que era un ser, dice, que prácticamente estaba muy cerca de él. Era compañero de él. Yo te puse en el santo monte de Dios. Está hablando ahí ya de la morada celeste, allá arriba. Y de su trono. De su trono. Pues en ese planeta puede haber un monte, hay un monte santo, qué sé yo. Es otro planeta con otras condiciones. No sabemos si está en esta galaxia, no sabemos si está en otra galaxia, no sabemos si está en otro cosmos, porque no sabemos, como decía Carl Sagan, cuál es el nivel de gobierno que tiene esa humanidad. Porque en el fondo Dios también es una humanidad, pero una humanidad primaria. Una humanidad que dio origen a muchas humanidades. Lo que voy a decir son puras aberraciones para la gente que tiene todo formado así y viene repitiendo cosas que le han dicho otros. Y no tienen contacto ninguno con el Espíritu Santo. Entonces yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hay un punto de inflexión. Hay un momento en que el diablo deja de ser el ser bueno que era y aparece este ser
envidioso, este ser que se encuentra con pergaminos, que se encuentra con cualidades como para ser superior a Dios y ponerse por sobre Dios. No sé, en todas las grandes civilizaciones siempre por decir así, por ejemplo, los ancianos eran importantes, eran respetados. Ahora puede aparecer una juventud que los ancianos no valgan hongos, por ejemplo, y que porque se encuentran con pergaminos superiores, porque se han engreído, porque tienen en la internet, porque tienen un montón de cosas que los otros no tuvieron y que tienen, según ellos, sacan mejores conclusiones, etcétera. Bueno, estoy diciendo cosas al aire, sí, pero más o menos. El enemigo de Dios se encontró él con cualidades como para colocarse sobre Dios. Perfecto, esto es lo que está diciendo Ezequiel en 22, del 12 al 16, se lo está diciendo el rey de Tiro, sin embargo, está diciendo que el rey de Tiro es un tipo diablo y después le está hablando abiertamente al diablo. Y va al pasado, cuando la tierra todavía ni siquiera existía, porque estos seres son más antiguos que la tierra. De acuerdo a los científicos actuales, la tierra tiene como 4.700 millones de años desde su formación, desde que hasta hoy día. Estos seres son mucho más antiguos. Estos seres son personas que rutean el universo buscando humanidades incipientes naturales, porque los mundos producen vida natural, y de repente se produce vida inteligente natural. Pero esa vida inteligente natural que se produce en diferentes lugares del cosmos, que hoy día la andamos buscando, nosotros estamos buscando los exoplanetas, ya hemos descubierto como 800 exoplanetas, buscando si hay vida también, o buscando lugares donde podamos vivir, porque tenemos que salir de acá, si no vamos a destruirlos también. Y resulta que ellos también hicieron lo mismo, también se encontraron con humanidades que estaban recién naciendo, naturales, no hechas por ellos, y las ayudaron. Le dieron un salto genético tremendo, lo que se llama evolución forzada, le pusieron sus genes. El Señor le puso sus genes a Adán, por eso que Adán, aquí en la Tierra se formaron dos civilizaciones, digamos, dos humanidades naturales, que son las neandertalenses europeos, y el Homo sapiens ¿cómo se llama?, de África, pero también, lógicamente, hay muchas ramas que no llegaron a nada, que son ramas, pero esas son las dos razas que llegaron a ser inteligentes. Los neandertalenses vivieron en cuevas, hace 9.000 años se supone que desaparecieron, los que estuvieron en las cuevas de Altamira, Casteló, las tres cuevas grandes de Francia, dibujaron los dibujos rupestres, que lo dibujaron con carbón, con greda, con 4 colores. Eran tipos muy inteligentes, dibujaron animales que existieron hace 20.000, 40.000 años y que ya no existen en Europa, como bisontes. Y estoy saliendo del tema, pero una pintora quiso pintar igual, no pudo pintar igual que ellos, porque usaban hasta las piedras para darle el pecho al bisonte. Todos eran tipos que entendían incluso que tenían los músculos de los bisontes. Eran como tipos que conocían mucho del cuerpo de los animales. Eran inteligentes, definitivamente no eran seres que enterraban a sus muertos, etc. Entonces, como estoy yo aquí en mi casa, personas que quieren pasar a la cocina, entonces yo hago un pequeño alto, pero pequeño en este momento. Vamos a verle ese. Perfecto eran todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Aquí un comentario. Sabemos que la Biblia, que hace millones de años busca lugares aptos para la vida en el